y encargado de apoyarles con algunos temas teóricos, no sé si prácticos en su momento, pero por lo menos teóricos sí, respecto de cáncer, neoplasias. Cáncer es un término más adecuado para el curso porque neoplasia puede ser un tumor benigno también. Una neoplasia puede ser benigno, un cáncer nunca puede ser benigno. Y lo que vamos a hablar acá es de cáncer. Adelante. Adelante. La hora oficial es 8:25, ¿correcto? Sí. Bueno, por hoy vamos a permitirnos estas libertades, pero en lo sucesivo no. Por una cuestión lógica, ¿no? Yo no me paso un semáforo en rojo, yo no llego a una hora que no sea programada por múltiples razones. El ser médico es muchísimo más que tener el documento de aprobado los cursos y el título. El ser médico involucra una filosofía de vida y lo vamos a ir conversando a medida que avance el curso seguramente. Enfrentar el cáncer personalmente me ha cambiado mucho la vida. Yo cuando estudié medicina creo que lo hice un poco por inercia, porque había que estudiar algo, que me gustaban los retos, las cosas más difíciles. Lo mismo pasó cuando tuve que elegir una especialidad. Cositas personales hicieron que termine haciendo oncología, pero uno de los puntos que tuve que sopesar para ver qué carrera elegía, qué especialidad iba a hacer, era el asunto del desafío personal a hacer algo en lo que muchos no se metieran. Y esto era un campo que cumplía esas condiciones, pero ya adentro te encuentras con una serie de cuestionamientos a tu proceder diario que, como le digo, personalmente me ha cambiado mucho, 180 grados. Y una de esas es la puntualidad. Vamos a ir hablando de muchas cosas en el transcurso del curso. ¿Qué se van a ir dando? Como estamos contra el tiempo y hoy tenemos 5 clases, voy a avanzar, pero voy adelantando también quizás para el final, dejemos el hecho de cómo vamos a realizarlo con respecto a las evaluaciones, las participaciones y particularmente exposiciones que se van a dar a partir del próximo viernes van a ser parte de las notas, ¿no? Me parece que se ha acordado en dar un 10% del peso a las exposiciones que vamos a hacer acá. Los temas ya los tenemos, se los podría ir compartiendo a la delegada. No estoy seguro cuántos viernes vamos a juntarnos, pero nos distribuiremos en grupos posiblemente por afinidad para ir presentando temas sucesivamente. La delegada tiene mi número de teléfono, siéntanse en la libertad de hacer cualquier tipo de consultas respecto del curso o respecto del diagnóstico que tuvieran. Bien, yo ya considero que somos colegas, así como un ser humano desde la concepción, y bueno, lo vemos físicamente cuando la madre da a luz. Los médicos me parece que también somos médicos desde nuestra concepción, desde el ingreso del primer día de la Facultad de Medicina, así que ustedes ya se deberían considerar médicos, doctores y doctoras, y como tal comportarnos. Al inicio de la historia de las profesiones, solamente 3 ocupaciones tenían el rango de profesión: sacerdotes, jueces y médicos. Profesión que viene de profesar, de seguir una fe, de seguir una creencia, una filosofía de vida, a distinción de los oficios, tan dignos como las profesiones, pero que tienen una distinción particular respecto a lo que hacemos nosotros, y es el seguimiento de una fe, de una filosofía, la cercanía con la humanidad de una manera diferente a la que podría ser un carpintero, un artesano, un mecánico, un ingeniero, que es el contacto con la vida. Y particularmente, en lo que se refiere a oncología, la cercanía con la muerte. La muerte para los creyentes no es más que una puerta. Yo soy católico, entiendo que acá la mayoría somos adventistas, ¿sí? La mayoría son adventistas, católicos, pero tenemos, me parece, muchas concordancias respecto de la razón de nuestra existencia y hacia dónde nos vamos, ¿no? Y esa versión, esa parte del acto médico, lo digo porque estoy ya en la cancha 20 y tantos años. Yo me gradué de médico en el 2000 y de oncólogo en el 2005.
poquito más de 20 años viendo cáncer, viendo pacientes, viendo enfermos, y no les digo enfrentando la muerte, sino tratando de acercar dignamente a nuestros hermanos al momento de partir. Por eso también recalco algo que sé que en la universidad se propugna bastante, que es la cercanía con la oración, con Dios, y les aliento a que eso no lo pierdan. No sé, de momento, a ver, así, siempre lo hago, de los 80.000 que somos en clase, ¿cuántos tienen ahí la vaga idea de que oncología podría ser la especialidad que elijan? ¿Alguien? La mayoría. Suele pasar. Vamos a ir, de repente, espero tener como en anteriores oportunidades el tiempo como para contarles algunas cosas personales, algunas anécdotas con pacientes, porque me parece que van a notar en su acto médico ya cuando estén en la cancha, y no estamos muy lejos de eso, 5º año, ¿correcto? Poco más de un año, en la que van a notar que el asunto académico es, a mi parecer, el 30% de lo que van a utilizar en la solución del problema de una persona que acude a ustedes por un asunto de salud. Mucho más va a usar mucho más el trato con el ser humano, la empatía que lleguen a conseguir, y no sé si es porque soy oncólogo, pero la necesidad de hablar de lo que es la filosofía de la vida, y si el paciente se lo permite, de la relación con Dios y hacia dónde vamos, va a ser una cosa que puede hacer la diferencia en su nivel de satisfacción con la carrera que han elegido. Bueno, dicho esto, y como suele ser costumbre, vamos a pedir a Dios, nuestro Creador, que nos ayude en este tramo de algunos viernes para tratar de sacarle el máximo provecho a esto. Como les digo, usualmente, no sé, 8, 9, 10 viernes que podamos estar juntos suelen quedar harto insuficiente para lo que podrían ustedes necesitar respecto del curso. Siéntanse en la libertad, como lo han hecho los muchachos de las promociones anteriores, de comunicarse con nosotros para cualquier duda que tuviera. Algunos me han llamado cuando han estado en Sedum, cuando han estado internados, cuando han tenido asuntos personales o familiares. Por favor, estamos todos para ayudarnos, compartimos el barco en este momento de la historia, estamos todos metidos en el mismo proyecto de tratar de ganarnos el cielo. Y si para eso necesitamos llamar al docente para que nos ayude con un paciente en particular, siéntanse en toda la libertad de hacerlo. No hay vergüenzas, todos somos hermanos, solo que soy un poquitín mayor, pero al final todos somos harina del mismo trigo, algo así. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos a Dios Padre que nos ayude en esta jornada que comenzamos ahora, que con humildad esperamos cumplir lo mejor que podamos. Te ofrecemos, Padre, nuestro sacrificio, nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestros mejores empeños para aprender y llevar nuestro conocimiento, sobre todo a traducirse en mejoras para la calidad de vida de los hermanos, que nos pongas bajo nuestro amparo. Gracias, Padre. Comenzamos entonces. Bueno, como correspondería, voy a tratar de dibujarles, pincelarles algunos detalles respecto de la biología del cáncer o de lo que se puede ir conociendo al momento de cómo funciona esto y por qué una célula se maligniza. Ahí. ¿Cómo se hace? Ya está muy bien. Entonces,
cáncer con respecto a por qué se produce. Suelten qué ideas, vamos. Podría ser una proliferación descontrolada de las células. Proliferación descontrolada de células, o sea, que depende solamente de las células. Vamos, otra idea. O alteración genética descontrolada de las que genera un acontecimiento descontrolado. Otra idea. Bueno, al final termina en el descontrol de la célula. Muy bien. ¿Alguna daño celular externo depende de una radiación? Muy bien. Claro, es una enfermedad genética. Se altera la expresión de los genes por causas internas o externas. O sea, yo podría estar genéticamente dañado y por eso mi célula se descontrola y crece demasiado. ¿Algún otro concepto importante para que pueda dar un cáncer? Factor ambiental. Y hay un punto que también se agregó recientemente, que es la importancia del medio sobre el cual se rodea. O sea, yo puedo tener un grupo de delincuentes que quieren hacer daño al distrito de Ñaña y se reúnen y planifican invadir otros distritos, etc. Pero si tengo un sistema de vigilancia que lo detenga, esto no va a prosperar. Entonces, no solamente necesitamos alteraciones externas, epigenéticas o innatas, que favorezcan la proliferación celular, sino que además tenemos que tener un medio ambiente que lo permita. Y ese medio ambiente va desde los linfocitos clásicos, de la inmunidad innata, de la adquirida, pero también de células intersticiales como las células mesenquimatosas, el mismo estroma con las laminas, proteoglicanos que forman la matriz extracelular, que tiene que ser a su vez permisivo para que esta situación se dé. Y como ustedes dijeron, puede haber allí factores genéticos, pero también cuestiones epigenéticas. Y sí, a ver, ¿qué cosa es la epigenética? Aquello que es independiente al secuenciamiento del ADN, que externamente o epigenéticamente altera la expresión. Muy bien, entonces vamos a ver. Sobre las características biológicas del cáncer hubieron 3 hitos, 2000, 2011, 2022, cada 12 años. Holmberg y Hanahan hacen una actualización de las características biológicas del cáncer. Cuando yo estaba en la residencia eran solamente estos 6 marcadores. Luego se agregaron 10, 11 años después algunos otros factores que están señalados ahí, como la inestabilidad genómica, la participación del estroma, el aumento de la vasculatura, y finalmente hace 2 o 3 años la última actualización que ya involucra senescencia celular y otros, considerando que vamos a ir viendo con el recurso de las láminas. Es decir, esto va aumentando en la medida que se va profundizando el conocimiento intrínseco de la célula, pero llama la atención que, por ejemplo, en la última actualización ya hay cosas, como lo que ustedes mencionan, la epigenética, donde están incluidos un rol importante del microbioma. ¿Qué es el microbioma? O la microbiota, que están ahí, que nos acompañan, que de hecho señalan los números que podría ser incluso que las células que no son humanas y que están en nosotros podría incluso superar al número de células que realmente tienen ADN humano. O sea, los microbios numéricamente parecería, según algunos reportes, que son tanto o más que las células humanas. Y esto, como es de esperarse, va a tener una traducción en nuestra salud. No es lo mismo tener 20% de lactobacilos y 10% de proteus que al revés. Porque cada una de estas proteínas, cada uno de estos microorganismos va a tener un metabolismo propio, un producto final distinto, y esto va a impactar en la homeostasis general de nuestro organismo, incluido a nivel celular o genético. Vamos a ir avanzando a medida de esto, pero quiero ya ir señalando que en la medida que conocemos un poquito más, el asunto se complica, porque cuando eran 6 características, de repente hacer farmacología para tratar de modular 6 puntos, la cosa era relativamente sencilla. Pero si estamos hablando de más de 14 y que uno de ellos es, por ejemplo, la constitución de la microbiota, y que la microbiota se puede regular o desregular con cositas tan simples como comer a las 11 de la noche, ya el asunto va cambiando, porque si esto tiene implicancias sobre la genética y la epigenética del cáncer, ya no es tan simple como dar adriamicina y ciclofosfamida para controlar el crecimiento de un cáncer de mama, sino que también tendríamos que preocuparnos de las otras aristas que también parecen ser importantes en la génesis de un tumor maligno. Vamos a ir un poquito diciendo algunas palabras sobre las más importantes. Sostenimiento, el crecimiento celular. Todos sabemos esta cuestión
de este equilibrio que tendría que ver entre protooncogenes y genes supresores tumorales. Aunque sabemos también que es necesario fisiológicamente un desequilibrio. Cuando uno es pequeño, cuando mide medio metro y pesa 5 kilos, necesitas que exista una preponderancia de los protooncogenes porque son aquellos que se encargan de la formación de nuevas células. O sea, es necesario que haya un desequilibrio. Pero el mismo es finamente regulado por factores intrínsecos como por también lo extrínseco, lo externo, lo epigenético, para hacer que en determinado momento, llegada a la pubertad, todas estas cuestiones se modulen y de esa manera no haya un continuo crecimiento de células favoreciendo la aparición de tumores. Los sarcomas, por ejemplo, que son tumores malignos de la adolescencia, corresponden a la expresión fenotípica de un crecimiento, de la continuidad del crecimiento celular exagerado de las células mesenquimales del sistema esquelético y que se traducen como tumores óseos o sarcomatosos. Entonces, este desequilibrio inicial es necesario y la posterior regulación también. Y la modulación de ambas no solamente requiere participación propiamente genética, sino que también estamos mencionando que se requieren cosas externas que terminen de contener el equilibrio. Hay una diferencia importante entre la inactividad de protooncogenes versus los genes supresores tumorales. Los genes supresores tumorales requieren por lo menos dos golpes, dos lesiones, porque sabemos que tenemos un grupo de genes de papá, un grupo de genes de mamá. Cuando el cáncer se debe a la activación de un protooncogen, basta generalmente que uno de los dos alelos esté alterado. Y ahí hay más facilidad para hacer tumores. Cuando la causa del cáncer se apoya en que se necesita la participación de genes supresores tumorales como el P53, genes de los retinoblastona y similares, allí se requieren dos inactivaciones, de los dos. Es una suerte de protección biológica para evitar el crecimiento tumoral. Vamos a ver a lo largo del curso que es bien difícil generar cáncer. El cáncer es bien difícil que se genere ya como tumor palpable. El organismo tiene innumerables pasos para detener el crecimiento tumoral. De hecho, hay algunos estudios que señalan que por día nosotros estamos generando un promedio de 10.000 células cancerosas. O sea, de ayer por día tendríamos que tener 10.000 células cancerosas y así sucesivamente desde que hemos nacido. Y no hacemos la enfermedad porque hay un sistema de vigilancia y de supresión tumoral que se encarga en la noche de reparar eso. Lo vamos a ver en la clase de ritmo circadiano, que es la última del día de hoy, pero vamos ya adelantando algunas cosas. El organismo tiene genes supresores tumorales que normalmente controlan el crecimiento maligno en cada segundo prácticamente. El cuerpo desarrolla por 24 horas un nivel de mitosis que se calcula en trillones de mitosis por 24 horas, trillones. Y es una maravilla eso, ¿no? Porque yo no soy consciente absolutamente de ninguna, pero se está desarrollando dentro, en mi parte somática, un movimiento celular impensado. Por eso muchas veces yo no entiendo a los no teístas con respecto a su idea de que la vida es una generación espontánea, sin ningún control. Bueno, ya es tema de otro asunto, pero reconozcamos que biológicamente el cuerpo, a ver, si yo desarrollo 10.000 células malas de un grupo de trillones de mitosis, tendría que decir que la eficacia es alta, ¿no? Se le escaparon 10.000, pero fueron trillones las mitosis sucedidas. Entonces, el sistema de control de enfermedad maligna es muy eficaz, pero se le escapan algunas simplemente por la cantidad de mitosis que desarrollamos día por día. Y requerimos, si lo que deseamos es mantener el estado de salud, de favorecer la aparición o el funcionamiento de los genes supresores tumorales. ¿Se escucha bien al fondo? Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Podrían despertar los que están al final para preguntarles si se escucha bien? ¿Sí? Ya, muy bien, gracias. Hay muchas maneras de alterar a los protooncogenes. De repente acá voy a tratar de pasarlo más rápido o un poquito rápido, pero en resumen, o tienes mucha proteína, o tiene mucha proteína, o sea, hay mucha plasticidad para el protooncogen, mucha expresión fenotípica de un protooncogen, o la que se forma es demasiado activa, o tienes genes de función, como pasa en el cromosoma Filadelfia. ¿Todos recuerdan el cromosoma Filadelfia? La relocación 922 es una proteína, es una quinasa hiperfuncionante, que también es otra modalidad de formar cáncer, o los promotores
la secuencia genética que está antes del protón de un gen está demasiado activa y lo traduce en demasiadas copias. Son muchas modalidades como el protón de un gen podría estar alterado. Y el asunto el asunto apunta a que existen en la célula proteínas previas a la expresión nuclear de los genes que invitan a la mitosis. O sea, la célula no entra en mitosis sin antes haber recibido señalización externa que le dice que es el momento de hacerlo. El estrógeno, por ejemplo, el estrógeno que evita a los órganos de maduración sexual femenina, que tiene que producir que tiene que darse una proliferación mamaria, etcétera, etcétera. Estos genes nucleares que terminan con la mitosis celular reciben señales externas, en este caso el estrógeno, internaliza la señal, lleva un citoplasma, finalmente entra al núcleo y así se produce. Y la cascada de señalización utiliza varios mediadores, los ligandos extracelulares solubles, receptores de membrana con 3 partes, 3 segmentos, sistema de tirosina en el intracelular, finalmente receptores del núcleo e internalización. Este sistema enzimático complicado, complejo, multipeldaños, es en este momento de la medicina tarjeteable, dirigible. Yo puedo, la farmacia puede dirigir medicamentos para cualquiera de las ubicaciones donde hayamos encontrado un factor problema. Por ejemplo, en el caso de la relación tiroide crónica, que sabemos que tiene una tirosina hiperactiva, existen moduladores o inhibidores de la tirosina que van a, eso tiene puntero, ¿no? Ahí está, que van a detener el crecimiento celular en el citosol. Cáncer de mama, por ejemplo, el 70% de las pacientes con cáncer de mama tienen un tumor hormonosensible, es decir que si yo bloqueo el receptor estrógeno en la superficie de la membrana, voy a impedir que se continúe la cascada y voy a poder detener a 2 de cada 3 pacientes con cáncer de mama solamente con terapia antihormonal, solamente con una pastillita, lo mismo para el cáncer de próstata. Entonces, el conocimiento biológico nos da la posibilidad de que luego la farmacología nos permita llegar clínicamente al tratamiento de una persona. Y últimamente tenemos la posibilidad de que el reconocimiento de determinados receptores en la membrana celular, ayudado por ingeniería genética, nos permita la producción de anticuerpos monoclonales, anticuerpos en general inmunoglobulina G, que se va a dirigir puntualmente al receptor que está hiperexpresado. Cáncer de mama nuevamente, hay un tipo de cáncer de mama que sobrecrece una proteína de membrana llamada ER2. Esos pacientes con cáncer de mama, que son más o menos el 20% de la población, si tú le das un anticuerpo que se liga al ER2, ya per se vas a bloquear el estímulo para la multiplicación celular. Pero hoy en día, la maravillosa oncología permite adjuntar a ese anticuerpo molecular un medicamento de quimioterapia. Ya no solamente damos quimioterapia por la vena, que entra y usted sabe, mata todo, ¿no? Hace caída de cabello, etcétera, etcétera, sino que puede ligar algunos productos de quimioterapia al anticuerpo que está dirigiendo. Entonces, y solo entonces, la quimioterapia solamente va a internalizarse en la célula cuyo receptor está ligado al medio que estás poniendo. O sea, si tu sumar Govitecan, por ejemplo, entra a un receptor de membrana, el Govitecan es la quimioterapia, entonces si tu sumar se liga al receptor de membrana, internaliza ese Govitecan y ¡pum!, te revienta la célula por adentro. Eso se llama terapia dirigida por anticuerpos, lo vamos a ver en su momento. Pero a lo que voy es, ¿para qué te serviría tanta complejidad si luego no tienes aplicación farmacológica? Pero sí hay. Las rutas de crecimiento celular permiten hoy en día dirigir tratamientos de forma que pueda ser más selectivo a la hora de tratar un problema canceroso. La siguiente, elevación de las células supresores de crecimiento. Les decía que los genes supresores tumorales necesitan un doble hit, un golpe por ejemplo, en el elo materno y otro golpe en el paterno. Cuando pierden los dos, viene el cáncer. Por eso que hay síndrome de cáncer hereditario, ¿no? En la que, por ejemplo, yo podría ser portador de un hipermene, cualquiera, y tener un alelo mutado previamente por línea paterna o materna, y simplemente depender mi salud, depender de que el segundo gen supresor tumoral no sea golpeado. Si yo salgo de la cancha con una pierna lesionada, es más fácil terminar cojo, ¿no? Terminar sin movimiento, que si tuviera una pierna, como la persona que no tiene problemas hereditarios familiares, si yo por alguna razón, exposición a carcinógenos X, radiación solar, tabaco, lo que fuese, y por hiperexposición a los 25 años tengo mi primer hit,
El segundo hit podría tener los 45-50, que es la edad típica de la aparición de los tumores. Sin embargo, si porto una alteración genética, este doble hit podría ser que tenga neoplasia entre los 10 y 20 años, que suele ser el momento de presentación típica de las neoplasias heredables. Okay. Entonces, bueno, esto solamente para recordar este asunto. Sí, adelante. Sí, si yo tengo una alteración genética, el segundo hit puede ser potencial. Sí, a ver, gemelos que tienen una alteración BRCA1, BRCA2, se ha encontrado que una de ellas puede hacer cáncer de mama entre los 10 y los 20 y la otra no. La importancia de la exposición epigenética es tanto que yo, a pesar de tener una posibilidad de tener un cáncer de mama por tener un BRCA1 BRCA2 mutado, si controlo los factores externos que aumentan la posibilidad de que ese gen que está vivo todavía permanezca sano, puedo liberarme de la aparición del cáncer. O sea, si yo tengo un BRCA1 mutado, mi posibilidad de hacer cáncer de mama antes de los 30 años es alta, 80-90%, pero no es 100%. Ese porcentaje que queda libre está regulado por factores no genéticamente heredables. Dos gemelos genéticamente idénticos necesariamente no van a compartir la misma enfermedad. Eso es importante que reconozcamos. O sea, la importancia de lo que genético hoy en día está, por un lado, muy conocido, pero por otro lado, muy subestimado. O sea, nadie lo usa. Cuando se habla de prevención de cáncer, el 4 de febrero acaba de ser el día contra el cáncer, ¿no? Deben haber escuchado por ahí. Y casi toda la publicidad está hecha, bueno, háganse su mamografía, su papá Nicolau de PSA para los varones, colorografía, y está muy bien. Yo soy oncólogo y apoyo esa cuestión. Pero eso no evita el cáncer, eso detecta el cáncer a tiempo. Y está bien, hay que hacerlo. Pero ¿qué cosa evitaría el cáncer? La regulación de la exposición de la raza humana a los factores epigenéticos que aumentan esta cuestión. Y de eso vamos a ir conversando a lo largo del día. Entonces, la célula tiene también un ritmo biológico, como a similitud de los ciclos menstruales de las damas, ¿no? Tienen sus picos de estrógeno, progesterona, etcétera, que hace que se module y sepa en qué momento el momento está listo para la concepción. De igual manera, la célula también se embaraza, ¿no? La célula tiene sus hormonas que entran en ciclo y dependiendo de la concentración intracelular de las ciclinas, la célula dice, hey, estoy lista, ¿no? Estoy ovulando y da a luz a la nueva hija. Si eso no se produce, no hay. ¿Y de qué depende este ritmo biológico de la célula? Del complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina, CDK. Y lo menciono acá porque también tenemos actualmente modulación de esta naturaleza para los pacientes con, en este caso, cáncer de mama, cáncer de próstata también, ¿no? Si conseguimos farmacológicamente inhibir los complejos de unión ciclina-CDK, podemos detener el crecimiento celular y eso es algo que se está utilizando ahora. Entonces, como vuelvo a mencionar, las características, los hallmarks del cáncer tienen aplicación actualmente para llegarle farmacológicamente. Muy bien. Otro factor que modula o que impide la rápida proliferación celular es algo que llamamos, bueno, esto todavía es humoral, porque es factor transformante beta, que normalmente tiene la función de hacer que las células pasen de un estado de mesenquimal a un estado diferenciado. Sin embargo, en oncología, las propias células tumorales son capaces de hacer que la función del TGF-beta cambie, haciendo el rol inverso, disminuyendo las concentraciones de caderina, etc., y aumentando las otras, lo cual favorece la desdiferenciación. O sea, yo era una célula feliz, yo era una célula epitelial, me movía como célula epitelial en mi próstata, pero gracias a la disfunción del TGF-beta vuelvo a tener características mesenquimatosas. Y una condición inherente a la mesenquimatosa es su capacidad de plasticidad, ¿no? Ella puede migrar, puede hacer infiltración vascular, puede hacer metástasis y todo eso. Entonces, la disfunción del TGF-beta es un factor importante en este control celular que se pierde en pacientes con cáncer. El otro es la inhibición por contacto, ¿no? Hay un tipo de cáncer de mama, de cáncer de estómago, por ejemplo, que pierden la E-caderina y gracias a esto pierden cualquier tipo de inhibición por contacto. O sea, yo estoy acá yo soy una célula gástrica normal, al costado mío tengo otra célula gástrica normal, al otro costado tengo otra célula gástrica normal. Pero perdemos E-caderina como si perdemos la inhibición por contacto. Yo puedo lanzarme por acá, mi compañero se va por el otro lado y el otro se tira por la ventana. La pérdida de la inhibición por contacto, en este caso por las proteínas, mecanos, lamininas, todo lo que está mencionado ahí, permite que la célula no sea
que no esté adherida a su estroma ni inhibida por hacerla contigua, de forma que se ven más fácilmente metastatizantes, invaden vasculatura y pudiera ser un problema. Vasculatura. Los tumores pueden crecer espontáneamente hasta determinado nivel, pero llegado un crecimiento X, entran en hipoxia, sobre todo el core del núcleo, el core del tumor, entran en hipoxia y se genera factores de crecimiento plaquetario, factores de crecimiento endotelial vascular, interleuquina 6, un montón de mediadores inflamatorios que inducen la formación de nuevos vasos, porque requiere, el nuevo espacio tumoral requiere oxígeno. Ahora, hay que mencionar que dentro de la vasculatura nueva que se está formando, hay una pérdida de la arquitectura. Por eso cuando uno va a hacer, por ejemplo, en tiroides, en mama, en próstata igual, en general en cualquier tumor, la evaluación, el T, para ver qué tamaño tiene determinada lesión, a ver si puede ser sospechoso o no de cáncer, uno de los parámetros es la evaluación de la vasculatura. Porque la vasculatura normal, la funcional, tiene simetría, tiene un vaso uniformes, sí, sobre todo simetría. Hay una prueba de elasticidad de los vasos, casi es uniforme todo eso. Sin embargo, las células malignas inducen una proliferación vascular, digamos, a la loca, ¿no? O sea, yo simplemente quiero que venga un vaso sanguíneo y me traiga sangre. No me importa si es simétrico, si es estéticamente. Y eso uno lo ve con la ecografía Doppler para distinguir tumores benignos de malignos, porque los malignos suelen tener una arquitectura distorsionada y un flujo sanguíneo bastante errático. No solamente la célula tumoral, en la que produce estos factores de crecimiento del HDF, factor ligado a hipoxia, factor de deterioro vascular, factor de deterioro de plaquetas, sino también las células mesenquimatosas, que son transformadas. Recuerdan que esa pérdida del TGF-beta hace o facilita la aparición de nuevas células mesenquimatosas. Estas células mesenquimatosas, reclutadas por las células cancerosas, tienden a inducir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, pero como les menciono, de una manera completamente errática para asegurar la supervivencia. Activación, activación y metástasis. Hace un ratito venimos diciendo que este proceso de capacidad de infiltrar, el cáncer mata porque tiene capacidad infiltrativa. Si solamente fuese un asunto como los tumores benignos, ¿no? Fibroma de mama, qué sé yo, un pólipo del colon, si no tuviese capacidad infiltrativa, lo único que generaría sería entre problemas estéticos, molestias locales por el crecimiento y el defecto de masa, pero no pasaría más. El cáncer mata por la metástasis. Por eso los estudios, los ensayos clínicos en oncología, cuando vemos la efectividad, buscamos eso sobre vida libre de progresión, que es lo que indica en qué momento el tumor fue capaz de hacer metástasis. Uno no muere de un cáncer de mama por la enfermedad en la mama, o de cáncer de pulmón por el tumor en el pulmón. Uno muere por la metástasis. Hay varias cositas que vamos a ir hablando. Pero entonces este proceso de metástasis es interesante porque, por ejemplo, hablando de la próstata, yo soy una célula prostática que está acostumbrado a vivir, ¿no? Al costado de mi uretra, mi vejiga, estoy ahí feliz y necesito estar en ese estómago. Si tú sacas una célula prostática y la metes al torrente sanguíneo, simplemente la pobre se ahoga, porque no sabe sobrevivir ahí, necesita laminina, fibrolipina, proteoglicanos que le sostengan. No sabe absorber oxígeno por contacto directo con la hemoglobina en el torrente sanguíneo. Ella necesita osmosis para que le llegue el oxígeno a cuentagotas y poder vivir. No sabe, la célula acinal glandular tiene un patrón de funcionamiento que la prepara para vivir ahí, en su pulmón, en su próstata, en su hueso. Cuando decide hacerse cancerosa, adquiere mágicamente propiedades de un marín norteamericano, no se zambulle en el torrente sanguíneo, es capaz de viajar allí. Primero ha roto membrana basal, ha adquirido capacidad infiltrativa, ha roto membrana basal, ha penetrado el estroma, ha llegado al vaso sanguíneo, se ha metido allí, ha comenzado a circular y se ha anidado en un territorio a distancia. Es también sorprendente la manera como la célula elige el lugar donde va a estar haciendo metástasis. No es el mismo patrón de metástasis para un paciente que tiene cáncer de colon, de mama, de estómago o de melanoma maligno. Cada uno tiene, en función del juego de receptores de membrana, un lugar favorito, entre comillas, a donde va a anidar. Y lo elige también en función de la hostilidad que puede generar ese nuevo lugar. Entonces, hay un juego interesante que no nace de la noche a la mañana. Todo lo que les estoy mencionando, chicos, requiere años
Porque recuerden que en el interín está la lucha del sistema inmunológico por tratar de contener a esta célula maligna. Entonces, doctor, me golpeé el mes pasado o he tenido una fuerte impresión y por eso tengo el cáncer de mama. Eso es muy común escucharlo, ¿no? ¿Desde cuándo tiene las molestias? Recién en el mes pasado o hace 2 meses porque me golpeé, qué sé yo, y apareció el tumor y tú ya una masa de 4 centímetros. Eso no nació ni el mes pasado ni el año pasado. Para tener 1 centímetro cúbico de tamaño, uno estima que existen más o menos 10 a las 9 células cancerosas en 1 por 2. 10 a las 9 células cancerosas en 1 centímetro. Eso no nace de un mes para otro. Porque como digo, el cáncer no la tiene fácil. El cáncer tiene que ir lidiando con una serie de puntos de control para poder hacerse fenotípicamente visible. Entonces, el desarrollo de metástasis no solamente depende de que la célula maligna en su lugar se hizo proliferante, sino que además tiene que aprender maniobras de supervivencia como en un campo militar, porque tiene que aprender capacidades para las cuales no estaba preparada. Yo digo, una célula glandular tiene que penetrar la membrana, penetrar el estroma, romper el vaso sanguíneo, nadar, buscar un lugar donde asentarse y finalmente decidir dónde va la metástasis. La célula sanguínea va a recorrer todo el cuerpo y no todo el cuerpo es metastatizante. Cáncer de mama va a huesos, hígado, pulmón y cerebro. No va a riñón, no va a suprarrenal, no va a corazón. Cáncer de pulmón va a suprarrenal, va a huesos, va al otro pulmón, va a cerebro. Entonces, acá hay mucha ciencia, mucha complejidad biológica. Y ahora, lo simpático es que estamos encontrando que, a ver, yo tengo una paciente que tiene cáncer de mama de 1 centímetro y va a decir, bueno, lo detectamos tempranamente, electricidad, 80-90 posibilidades de curación, de repente 90-95 posibilidades de curación, pero hay un 5-10% que no se va a curar teniendo un tumor de 1 centímetro. Y la razón parecería ser que desde el momento en que nace la célula cancerosa y adquiere cierto volumen todavía no determinado, y aun cuando es clínicamente impalpable, indetectable con la resonancia, indetectable con la mamografía o cualquier otro tipo de PET scan o lo que fuese, desde el primer momento ya hay una botada de células malignas al torrente sanguíneo. Desde el primer momento, la célula ya es capaz, o el grupo de células cancerosas ya es capaz de colonizar el torrente sanguíneo y dormirse en algún órgano de la economía. Y va a estar latente durante días, semanas, meses o años, dependiendo nuevamente del estímulo inmunológico que tengamos. Vamos a ir poco a poco diciéndoles lo importante que es estar no solamente sano porque mi hemoglobina está en 12 o 13 o en 14, porque mi glucosa está en 90, sino que hay un montón, o porque, no sé, pues duermo 8 horas por día. Porque yo podría tener ahorita en este momento, hago un PET scan, sale todo negativo, pero ya podría tener células cancerosas metidas en algún lado indetectablemente, porque le digo, un tumor de 1 centímetro, 10 a las 9 células cancerosas vivas. ¿Y qué tal si tengo la mitad? ¿Qué tal si no tengo 10 a las 9? ¿Qué tal si tengo 10 a las 6? Eso no va a salir en ningún PET scan, pero ya las tengo. Y están ahí dormidas en algún lugar. El sharing, el trasvase de células cancerosas al sistema circulatorio se da desde el primer momento. Y permanecen ahí dormidas hasta que el sistema inmunológico le permite saltar y hacer una metástasis y una metástasis clínicamente visible. Por eso es tan difícil hacer cáncer, que no la tiene fácil, hasta que la persona se lo permite. Resistencia a la muerte celular. Antes hablábamos de muerte celular y apoptosis, ahora tenemos un montón de cuestiones más. Se ha complicado esto. Van a tener la lámina, pueden empezar cuando quieran. Pero en resumen, hay una resistencia a la muerte celular. La apoptosis tiene sus 2 días, 3 días, eso no es momento ahorita de repasarlo, pero es una condición asociada al tumor, ¿no? Hay mucho más que apoptosis, piroptosis, difroptosis, un montón de formas de suicidio, ¿no? Y cada una más inflamatoria que la otra. Quiero ir recalcando acá el papel importante de la inflamación crónica. Hay apoptosis que son inflamatorias, hay necrosis celular que son inflamatorias. Mientras más silente sea la muerte celular, mejor para el tumor. Mientras más llama prendas, más fácil que apagan el incendio, ¿no? Bueno, hay muertes celulares silentes, y hay otras más inflamantes. Las inflamantes obviamente reclutan más linfocitos y la cosa se acaba ahí. Pero la característica del cáncer es una muerte, digamos, poco inmunogénica. Facilitación de la inmortalidad explicativa, esto seguramente lo han escuchado, la importancia de los telómeros. Una célula normal está preparada para unas 60-70 mitosis,
pero la actividad de la telomerasa en algunos tumores permite que esto sea indeterminado, ¿no? Vamos a ver las 4 más que se agregaron en la actualización del 2011. Reprogramación de la actividad metabólica. Todos nosotros sabemos que la ruta normal de la metabolismo de la glucosa, el ciclo de Krebs, es capaz de producir 32, 34, 36 ATPs por molécula de glucosa, pero pasa algo significativamente llamativo en la célula oncológica, que es que ella no prefiere al ciclo de Krebs, sino un mecanismo de glucosidación oxidativa, sin oxígeno. ¿Por qué? Si es menos eficaz. ¿Por qué si hay, a partir de ese mecanismo solamente tiene 2 o 3 ATPs? La razón es porque a pesar de ser un mecanismo de metabolismo energético poco eficaz en términos de ATP, le provee de aminoácidos o algunos otros metabolitos gracias a los cuales va a poder sintetizar membrana celular y todas las ordenadas que necesita. Es decir, ella sacrifica ATPs por nutrientes para hacer ácidos nucleicos, proteínas de membrana y los otros constituyentes de la nueva célula. O sea, hay un sistema inteligente. Todas las células que tenemos, las sanas, están preparadas para cualquiera de las 2 rutas de metabolismo energético. Y lo que hace generalmente el organismo es la vía del ciclo de Krebs. Pero no es que no tenga la capacidad de tomar la ruta ineficaz en términos de ATP. Todas la tienen. La célula cancerosa no es diferente, genéticamente hablando, de la normal. Lo único que hace es que ha apagado unos genes y ha prendido otros. Pero todas las células tienen la misma carga genética, las mismas secuencias, solamente que hay unas que lo tienen, prenden unas, apagas otras, prendes unas. Por eso es que es posible la desdiferenciación, por eso es que una célula diferenciada puede volver a ser mesenquimal. Simplemente silenció los genes que permitían su actividad funcional, como célula prostática, célula estomacal o lo que fuese, y ahora ha regresado a un momento previo en donde era una suerte de stem cell pluripotencial. Les decía que las células cancerosas, algunas de ellas pueden también ser una suerte de células endoteliales para la formación de nuevos vasos. La célula cancerosa, claro, la célula humana es pluripotencial. Algunas conservan esa naturaleza y las llamaremos stem cell de la piel, stem cell de la médula ósea, ¿no?, para la regeneración. Y otras ya son diferenciadas y las llamaremos células epiteliales, o glóbulos rojos, o glóbulos blancos. Pero cualquiera de ellas puede reprogramarse para volver a tener esa capacidad pluripotencial. Evaluación de control inmune, decía, esto es ya mencionado, todos producimos células cancerosas, no por producción, simplemente por falla en la producción de las células normales. Hay un minúsculo segmento de células que, siendo replicadas, han tenido fallas en su producción y que deberían entrar en un estado de equilibrio. Es decir, este sistema inmunológico tendría que controlarlas y eliminarlas, por lo menos controlarlas. El cáncer, yo podría tener mi cáncer de próstata 10 o 20 años y si con mi terapia hormonal o quimio, lo que fuese, está ahí, voy a convivir con mi cáncer. Y de hecho, eso es factible, eso es compatible con la vida. El sistema inmunológico podría tolerar ciertos niveles de células malignas. Pero el problema está cuando esto sobrepasa la capacidad de control. La presentación del antígeno oncológico se da desde el momento en el cual las células presentadoras acuden al lecho tumoral, recaban información, reconocen al antígeno problema, lo llevan al ganglio linfático, preparan, capacitan linfocitos T, y esos linfocitos T capacitados en el ganglio linfático son retornados por la circulación al lugar donde está el tumor y ahí ejercen su efecto citotóxico. Y esta cuestión de esta comunicación de la célula presentadora de antígeno, señor tumor, ¿qué está? ¿Cómo está usted? ¿Me presenta por favor sus antígenos para presentarlos arriba? Sí, cómo no, como usted, y le presento sus moléculas de membrana y todo. Eso, luego va la célula dendrítica del ganglio y dice, por favor, linfocito T, tengo acá un problema por presentarte. ¿Sabe qué? Tenemos un problema en la próstata, ¿no? Pero lo vas a reconocer con estos antígenos. Los linfocitos T acuden y comienzan toman información, comienzan a reclutar personal, se multiplican y el ejército regresa al lecho tumoral y comienza a matar a los que encuentran. Esto funciona gracias a mediadores, a receptores de membrana, a interleuquinas ya detectadas, la mayoría de ellas. Pero que nuevamente, ¿de qué serviría tanta ciencia si no tiene aplicación práctica? Tenemos bloqueadores del CTLA4, del PLD1, del PD1, del LAF3,
Porque cuando lo que está en rojo es células inhibitoras del sistema inmune, lo que está en verde son potenciadores del sistema inmune. Si nosotros conseguimos que, por ejemplo, la célula tumoral consigue dormir al sistema linfático por la expresión de PDL1, gracias a lo cual ella puede persistir, lo que se hace farmacológicamente es inhibir PDL1. Bloqueas eso y permite que el linfocito T realmente mate a la célula cancerosa. Lo mismo con el CTLA4, es otro mediador que utiliza la célula tumoral para adormilar, para adormecer al linfocito T citotóxico, y que gracias a esa somnolencia que le da, el linfocito T no tiene capacidad de reacción. Lo que se hace farmacológicamente es bloquear el CTLA4, un medicamento de inmunoterapia que no tiene nada que ver con quimio, y el linfocito T despierta y va y mata. O sea, esto de acá tiene aplicación práctica. Vamos, inestabilidad genómica y mutación. La célula tumoral, como les decía hace un ratito, ya no tiene ese cerrojo genético o epigenético que la diferenciaba. Ahora es una célula que puede hacer no lo que quiera, sino lo que necesita. Porque como célula que es, ella quiere subsistir. Entonces va a utilizar o va a soltar candados que le impedían, por ejemplo, desdiferenciarse, hacer infiltración macular y todo lo que les expliqué, para permitir su subsistencia. Entonces, esa inestabilidad genética le facilita el trabajo. Y el otro punto es la inflamación crónica. Lo vemos con el asbesto, lo vemos con el tabaco, con el virus del papiloma. El problema sale por la cronicidad del estímulo carcinogénico en el organismo. Una chica que tiene VIH puede, si no continúa la inoculación, si su sistema inmunológico lo permite, puede deshacerse del VIH en el 80-90% de los casos y se fue el problema. Pero si el inoculo continúa, si las condiciones inmunológicas de la paciente no permiten esta liberación, la cronicidad facilita la aparición del tumor. Lo mismo con el cáncer gástrico, cáncer de mama, con muchos pasa lo mismo. Entonces, la inflamación crónica es un problema detectado. Inflamación crónica. Y, paréntesis acá, hoy en día vivimos en el mundo una epidemia que es el síndrome de inflamación crónica por la resistencia a la insulina, ¿okay? Que está relacionada a los hábitos alimenticios y todo lo demás. Es un estado inflamatorio crónico que facilita la aparición de diabéticos, hipertensos, sobrepeso, dislipidemias y todo lo demás, pero que también tiene mucho que ver con cáncer. Vamos a ver en el uso de los días cómo y por qué los diabéticos tienen más cáncer, cómo y por qué los sobrepesos, los hipertensos y todo lo que tienen síndrome de inflamación crónica tienen un riesgo mayor de hacer cáncer. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto cáncer en el mundo, por qué los médicos no quieren encontrar la cura del cáncer, seguramente que viven de eso, ¿no? Van a escuchar muchas cosas. Cuando el problema lo estamos ingiriendo nosotros mismos, como vamos a ir viendo en el curso de los días. Doctor, Adelante. Sí. Por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio asociado como hallmark por cáncer, ¿podríamos hacer un cribado de BCG tal vez para determinar en una población la probabilidad de tener cáncer? Y en ese caso, ¿desde qué valor de BCG podríamos usar para tal vez asociarlo a cáncer, ¿no? ¿Hay Hay estudios que relacionan, por ejemplo, nivel de interleuquina 6, nivel de proteína C reactiva, para mayor riesgo en general de síndrome metabólico en general. Asociado a cáncer también, los umbrales son distintos dependiendo de la población que tenga. Yo puedo tener, hay que seleccionar población, dependiendo del objetivo que estemos buscando, del basal de la población que estoy estudiando. Hay factores medioambientales también que van a influir en el estado inflamatorio basal, pero sí, la relación es factible y el estudio es pertinente. No es, por ahí 80-90% de los cánceres que hoy conocemos tienen relación con inflamación crónica. Si podemos conseguir hacer evaluación de BCG o podemos darle varios umbrales para saber a partir de cuál yo puedo poner una relación directa más fuerte, ¿no? un OR más fuerte, y saber que en este umbral yo puedo tener una solución mayor. Pero la propuesta ya se hace. Lo que pasa es que en el país, por ejemplo, no tenemos estudios acá, locales, regionales. Pero eso, la idea del curso es justamente generar este tipo de reacciones en la población universitaria. Se ha malinterpretado la universidad de un tipo esta parte para considerar que la universidad solamente es un espacio donde yo voy a recibir información porque necesito un cartón para luego trabajar. Pero el objetivo inicial de la universidad era generar este tipo de propuestas. Es mi idea, desde que comenzamos el curso,
el generar este tipo de inquietudes. Necesitamos que ustedes no solamente sean receptores de información, porque, a ver, si me dejo guiar por la encuesta que hice hace un ratito, de los 80.000 que somos, uno quiere ser oncólogo, acá estoy perdiendo mi tiempo. Entonces yo no quiero que sean oncólogos necesariamente, pero sí que entiendan que si es que hoy en día la primera causa de morbilidad se la pelean entre cardiovasculares y oncológicos, y yo formo parte de esta comunidad, yo también estoy en riesgo de tenerlo. Yo tengo 49, hace como 10 años yo tengo compañeros de mi promoción que tienen hipertensión, sobrepeso, dislipidemia, y he perdido 2 o 3 por cáncer también. Y ustedes están a 15, 20 años de estar en ese grupo etario. Yo también soy parte de la población, ustedes también son parte de la población, sus hermanos, sus hijos van a ser parte de esta población, que está condenada a tener esta enfermedad tan tempranamente, o sea, todo lo que están haciendo por tener una vida digna y tener una buena historia al final de la vida, se va a truncar por cuestiones que ha podido evitar. Si puedo disminuir la incidencia de los procesos inflamatorios crónicos en la comunidad con cambios simples, como vamos a ver más adelante, hay que hacerlo. Si puedo encontrar que en mi población niveles determinados de BCG, de PCR, de interleuquinas pueden ser un factor predisponente a tumores, pues tengo que conocerlo. La mayoría de información que les puedo mostrar no es ni siquiera latinoamericana, es de afuera, del hemisferio norte. Pero ¿qué tiene ellos que no tengamos nosotros? Eso también es algo que... Pero yo estuve trabajando en el INES hasta hace muy poco, y ahí realizamos, el Instituto Nacional de Salud, ahí realizamos los ensayos clínicos de oncología, todo del primer mundo, con propuestas, ¿no? De todos los medicamentos que les estoy diciendo, y los que vamos a hablar después, son obviamente del primer mundo. Y el desarrollo de estos nuevos fármacos es costosísimo. A ver, por darles un dato, pembrolizumab y nivolumab, que les decía que porque hay PDL1, una pollita cuesta 15.000 soles, una pollita cuesta 15.000 soles, y el tratamiento para bloquear PDL1 requiere 2 ampollas cada 3 semanas. ¿Quién carachos puede sostener eso? Si quieres tener un tratamiento para el melanoma, cáncer de pulmón avanzado y otras más. Bueno, ¿por qué tenemos que estar pagando el servicio de la fabricación de un pembrolizumab, de la Pfizer o de la no sé cuál? ¿Y por qué no producimos? O sea, ¿qué tienen los farmacéuticos de allá que no tengamos nosotros? Es una cuestión de sentido común. ¿Por qué? Pues, y los oncólogos, me incluye, siempre nos quejamos. ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué son tan caros? Yo soy católico, anticomunista 100%. Pero en China, el gobierno comunista está haciendo que las universidades hagan. Ellos no, tan fácil no le van a dar plata a las industrias farmacéuticas grandes, ¿no? Ellos están haciendo que sus universidades generen biosimilares y están produciendo la quinta parte del precio, lo mismo que el primer mundo. ¿Por qué no? ¿Qué carajo no tenemos? Que solamente somos revisores de ensayos clínicos de afuera para poder aprobar los estudios y los intentos de afuera. Ahora, no porque sea de afuera es malo, pero es que lo está haciendo una empresa privada, y la empresa privada necesita ganar, porque ese es su objetivo. Está bien. Pero ya ha pasado buen tiempo. Estos medicamentos, todas estas desde el año 2000, la primera publicación de Hanahan y otro, para saber los hallmarks del cáncer, vamos 25 años, 26, y seguimos acá simplemente explicando la teoría. No, mira que eso sí, que el bloqueador acá, esto funciona, esto. Pero Perú al menos, o Latinoamérica, no produce nada de esto. ¿Y qué no tenemos nosotros? ¿Qué no tenemos nosotros? ¿Qué nos falta? Porque es más bonito recetar un medicamento que se lee en inglés que hacerlo en español o quechua. No tiene sentido. Entonces, lo que señalas, si la idea tuya o la de cualquier otra están interesados en hacer una cosa simple, como evaluación de PCR o de BCG o lo que fuese, en población de repente con síndrome metabólico, y hacer esos seguimientos a, no sé, 10, 15 años, y ver cómo evolucionan, cuánto de ellos hacen cáncer, ¿no? Eso se hace, eso no es nada obligado. Lo que pasa es que acá nadie tiene tiempo, o eso no es lucrativo. Pero como les voy a decir a lo largo del curso, mi propia forma de ver la vida ha cambiado a partir de ver cáncer. Yo también quería cambiar, quería mudarme de barrio, quería cambiarme de novia, quería mudarme de carro, quería mudarme de la tierra. Hasta el año 2011, 2012. Hasta que pasaron cosas personales, me tumbaron al suelo, me hicieron bajar el orgullo, me tumbaron el caballo,
y comienzas a atravesar muchas cosas, y ahí te das cuenta. Y ahí paralelamente también la alimentación de la universidad, y el curso, y todo. Dios tiene sus puntos, sus momentos y sus personas, ¿no? Pero sí les invito a esto, chicos, porque toman el curso de oncología, no van a saber acá saliendo a recetar pasovicina ni fluoracilo, o quizás pero lo que sí tienen la obligación moral, ética, humana, de aprender es que el cáncer es la primera o segunda causa de movilidad y muerte en el mundo, incluye el mundo, es en el mayor porcentaje de los casos es prevenible o detectable a tiempo y no es complicado. Bueno, entonces, gracias por la pregunta, pero sí se puede hacer evaluación. Habría que hacer una búsqueda bibliográfica más importante si quiere profundizar la idea y la hacemos. Por eso un ratito, siéntase en libertad de conectar con cualquier cosa, proyecto, lo que fuese, ¿no? Siguiente punto es la reprogramación por genética, que ahora les digo, no solamente depende de la epigeneticidad de la propia célula, sino también de ambientes de cosas externas, como la microbiota. ¿No? Eso de la epigenética, generalmente hay la epigenética se regula por metilación, por modificación de histonas o por los RNA mensajeros y similares. Ahora, lo importante acá es que, por ejemplo, si yo, progenitor, o ustedes, progenitoras potenciales, modulan bien su epigenética a partir de hábitos de vida saludable, ¿no? Ejercicio, escasos carbohidratos procesados. A ver, lo vamos a ver más adelante en la clase de alimentación y cáncer, pero lo que uno come, metila o desmetila, los genes que tenemos. O sea, ¿por qué un diabético tiene más cáncer? O si no hablemos de diabético, que eso no es tan común como la cantidad. Mira, si ustedes supieran la cantidad de pacientes que debutan con cáncer y que vienen a buscarme para decir, doctor, mira, me encontraron algo de cáncer. Antecedentes, hipertensión, diabetes, no, acá. Pero tú lo ves, regordete, tú le dices, ¿cómo comes? Desayuna a tal hora, almuerzo a tal hora, cena a tal hora. O sea, tú ya te sospechas. A ver, no sé, de cada 10, 9 que no tienen antecedentes de diabetes, ya tienen por lo menos un estado prediabético. Cuando le sacan hemoglobina glucosilada, yo encontré una chica que tenía 13% de glucosilada. ¿Cuál es el rango normal? Ya. ¿Antecedentes de diabetes? No, nada, no, cáncer de mama. Bueno, igual. Tú la ves a una recorrida y también sabes que por epidemiología el cáncer es más frecuente en gente que no se cuida de la alimentación, sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Ya, igual, pero a todo el mundo le pido insulina basal, 30, 60, 120 minutos, glicosilada, colesterol y todo eso. Me encontré 13% de glucosilada. No es diabética, tiene 13% de glucosilada. Otra chica con cáncer de mama, glucosa en 90, 42 años, abogada. ¿Qué fue? Insulina, glucosa normal. Le pedí la insulina basal, 60, 30, 90, 450, 500 de insulina. ¿Cuál es el nivel normal de insulina? No tenía por lo menos 5 veces más, 5, 6, 10 veces más lo que debería tener en sangre, pero no es diabética, porque su páncreas todavía está respondiendo para que no sea diabética, pero él tiene cáncer. Entonces, acá el asunto es, ¿por qué viene esto? Porque los malos hábitos alimenticios, sedentarismo y todo, mitilan o desmitilan genes supresores tumorales y procongenes. Y este patrón de mitilación o desmitilación se hereda por lo menos 3 generaciones. Es decir, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, yo voy a pasar a mis hijos genes y desde ahorita yo podría irlos cuidando y protegiendo. Porque si yo como lo que sea, que fumo, etcétera, estoy desmitilando genes que me condicionan a mí a cáncer. Pero además, eso se lo voy a pasar a mi hijo. Y era su nieto. Y eso está más o menos 2 o 3 generaciones después. Entonces la importancia que tiene que esta generación, que se queja del cáncer y todo, me incluyo, tomemos otro tipo de conducta de responsabilidad respecto de nuestra salud, porque lo que voy a hacer con mi salud va a repercutir en mis hijos, nietos y más abajo. O sea, esto se hereda. Eso no es importante. ¿Cuántos quieren ser oncólogos? Ahí está, ya está, me quedo. La plasticidad, bueno, de eso habíamos hablado, una célula mesenquimal puede bloquear su diferenciación o puede coexistir con una célula diferenciada. La senescencia celular es el estado de envejecimiento que también genera un estado proinflamatorio, movimiento de citoquinas, células inmunes y todo. Y la microbiota.
creo que, no sé si hay un seminario, o creo que hay un seminario, una clase sobre esto, ¿no? Pero eso es terriblemente importante, terriblemente importante. Y la microbiota se puede alterar por una trasnochada. Yo puedo alterar mi microbiota, yo puedo estar feliz con mi microbiota, a ver, desde el parto, lo van a leer seguramente, el parto vaginal, el parto cesárea, le pone al recién nacido una microbiota completamente distinta. Y cada microbiota está asociado a un patrón de enfermedades diferentes. Ahora, yo puedo, a un niño nacido por cesárea, puedo arreglarle la microbiota con ciertas cosas. Y será o no será importante, ya lo vamos a ir viendo. También para el tema oncológico. Ahora, yo de adulto también, yo tengo un patrón de vida que más o menos, yo digo, a mí la oncología me ha cambiado. A partir de esto, ya desayuno bien, almuerzo regular y casi a veces tomo el 8, lo tomo. Pero, y trato de hacer eso la mayor parte de los días. Pero ayer tenía un problema con un asunto ahí familiar, entonces debieron estar hasta las 2 de la mañana y a las 10, 11 de la noche se hicieron de galletas. Eso he hecho alterado mi microbiota porque mi sistema enzimático a esa hora debe dormir. Los órganos que tenemos son páncreas, hígado, riñón, corazón, son como oficinistas, de 8 a 4, de 10 van a su casa, de ahí deberían descansar. Pero si tú a tu trabajador le dices, hey, a las 10 de la noche te quieren una hamburguesa, pollo a la brasa, única cola, lo hace regresar al trabajo, somnoliento, el hombre va a tratar de hacer lo que puede con el metabolismo de glucosa, carbohidratos y todo lo que le han metido, y ¿saben qué es lo más delicado? Lo vamos a ver más adelante, la melatonina la va a botar. La bajada de dosificación de las células que tienes, pero insulina y melatonina son archienemigas, ¿no? Son como los Montesco y los Capoletos, no se pueden ver. Esa gente es antagonista. Y si tú fuerzas a su sistema enzimático a trabajar a esa hora, estás quitándote la posibilidad de que tus antioxidantes y todo lo que debería detoxificarte no funcione. Ahora, la microbiota incluido. Esto lo puedes volver a regenerar en una semana, 10 días, y todo vuelve a la normalidad. Pero, los médicos, ¿y si hace guardia el tercer, cuarto día? Vamos a ver más adelante. Pero el curso de oncología, chico, digo, no sé, como digo, luego te van a aplicar esto en su vida, pero en su vida personal sí lo van a poder aplicar. Entonces la microbiota tiene un rol muy importante. Entonces, hoy en día hay una tendencia, y ya no solamente es de cáncer de mama, especialista en cáncer de mama, especialista en cáncer de próstata, hay la tendencia de que ahora especialista en ruta de PI3K, especialista en mTOR, especialista en EGFR, ¿no? Porque ya los segmentos en cáncer ya no están tan topográficamente determinados, sino bien biológicamente determinados. Porque si yo tengo un tumor de mama que tiene sobreexpresión de AR2 y por esa sobreexpresión de AR2 requiere trastuzumab, que es un anticuerpo anti-AR2, pero ese AR2 lo encuentro en un paciente con cáncer de vejiga, también le puedo dar el trastuzumab. Entonces que ya el asunto ya no es tan topográfico, sino más biológico, ¿no? Y así eso parecería la nueva oncología. Es un poquito el dibujo de todo. Células tumorales, células inmunes, células mesencimales, vasculatura, y cada uno de ellos tiene forma de ser atacado de manera de controlar el crecimiento tumoral. Bueno, hasta aquí la primera parte de la